Muy buenos días a todos y todos y bienvenido a nuestro segundo taller de diálogos por la inclusión, nuestro segundo taller, nuestro segundo diálogo de este mes de febrero. En esta ocasión vamos a tener un taller de medición y evaluación de políticas públicas de inclusión social, un diálogo un poco más interno con las autoridades locales y con algunos expertos que nos van a acompañar el día de hoy, ¿no? Antes de dar comienzo a dicho taller, primeramente quisiera pedir atentamente de silenciar sus micrófonos por el momento. Después habrá mucha oportunidad de participar, de interactuar, pero por el momento queremos iniciar con una pequeña apertura y en esta ocasión nos acompañan la señora Lourdes Solís, presidenta del DIF León, también el señor Andrés Morales, mi colega especialista regional del sector de ciencias sociales y humanas de la oficina de UNESCO en Montevideo, y también la señora Alma Cristina Rodríguez, directora del sistema DIF León, ¿no? Vamos a empezar a dar la palabra a la señora Lourdes Solís, presidenta del DIF León. Adelante, Lourdes. Buenos días. Pues muchísimas gracias por esta participación de UNESCO, que para nosotros es muy, muy importante. Y yo le quiero dar las gracias a todos mis compañeros, los servidores públicos, porque gracias a estas políticas públicas, a este taller que nos van a dar, pues ellos están certeros de que quieren que León sea un León incluyente. Es por eso que ellos están aquí, por eso se están interesando tanto en estos talleres, el cual mi esposo y yo les agradecemos tanto el que participen en estos talleres, porque eso quiere decir que les importa su León, ¿verdad? Y para nosotros, desde hace 5 años estamos trabajando en esta parte de la, pues, de la inclusión. Entonces, tenemos que seguir con estas políticas y con este trabajo para que realmente tengamos una inclusión verdadera. Ustedes nos están mostrando parte del camino. Pues aquí en DIF se ganó el premio de inclusión con personas con discapacidad, pero la inclusión no nada más es para personas con discapacidad, sino para incluir a todas las personas, que ninguna se quede fuera por algún motivo. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer esa inclusión total para estas personas, el cual les agradezco muchísimo a UNESCO que nos den estos talleres para pues nosotros poder aprender y poderlo practicar aquí en nuestro León. Muchísimas gracias, Dorian. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias, señora Solís. Muchas gracias por su acompañamiento y su presencia siempre. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega, el señor Andrés Morales, de la oficina de UNESCO en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, Dorian. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a la querida Lourdes Solís, a Cristina Rodríguez, directora del DIF. A través de ustedes, un saludo y un agradecimiento muy especial al alcalde Héctor López Santillana por creer en lo que venimos trabajando. Un agradecimiento muy, muy especial a nuestros dos talleristas que nos estarán acompañando hoy durante toda la jornada, a Julio Cortés y a Giovanni Castro. Y por supuesto, un especial agradecimiento a todos los funcionarios de las diferentes dependencias del municipio que hoy nos acompañan en esta segunda edición de los Diálogos por la Inclusión, que son organizados por el municipio de León y por la UNESCO. Este segundo taller sobre medición y evaluación de políticas públicas de inclusión social se enmarca en un proyecto más amplio entre el municipio de León y la UNESCO, un proyecto que iniciamos desde el año pasado que busca sistematizar y fortalecer las políticas públicas inclusivas del municipio.
si realmente queremos tener políticas públicas que sean más eficientes y que en el fondo beneficien a sus destinatarios, necesitamos que esas políticas sean medibles y evaluables. Si queremos consolidar en el tiempo políticas públicas inclusivas y que efectivamente se garantice su impacto, es necesario contar con mayor evidencia cuantitativa y cualitativa de lo que estamos haciendo para demostrar precisamente la pertinencia de la gestión. Para nosotros desde la UNESCO, al ser la Organización de Naciones Unidas promotora de la ciencia y el conocimiento, es fundamental el uso de la evidencia para tener mejores políticas públicas. Y precisamente este taller va en esa línea. Lo que buscamos a través de esta sesión es fortalecer las capacidades y seguir construyendo y desarrollando indicadores en el municipio que nos permitan mejorar las políticas inclusivas que vienen realizándose en la ciudad. Confiamos que esta actividad ayudará a brindar mayores herramientas conceptuales y sobre todo prácticas que nos permitan, por un lado, corregir lo que no esté funcionando, pero también consolidar aquellos programas exitosos para que precisamente sigan beneficiando a los que más lo necesitan. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esta sesión logre dar herramientas y en el fondo mejorar las políticas que León viene desarrollando en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, Andrés, gracias por tu participación y tu mensaje. Ahora le voy a dar la palabra a Cristina Rodríguez, directora del sistema DIF León. Adelante, Cristina. Gracias, Dorian. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos mis compañeros funcionarios que esta mañana se dieron cita a acompañarnos en esta nueva sesión, que es una de las más, para mi gusto, mucho más importantes para nosotros, porque nos va a permitir aprender mucho. Quiero agradecer primero que nada a mi presidenta por su presencia en representación del alcalde. Gracias, señora Lula, por estar aquí y por confiar en los trabajos que estamos haciendo con mis compañeros de la UNESCO. Gracias, Andrés, por esta mañana acompañarnos como especialista regional en estos temas. Para mí es muy importante que UNESCO Montevideo nos esté acompañando en la construcción de de estos trabajos que, si bien UNESCO México es quien está liderándolo, y agradezco todo el trabajo, Dorian, que has hecho. De verdad es admirable todo tu esfuerzo y todo el corazón que le estás poniendo. Muchas gracias a ti y a Fred por trabajar fuerte por León. Gracias a Marisol y a todo su equipo, por aquí los veo, porque han estado muy participativos. Creo que ya la gran mayoría de los que están aquí conectados conocen a Marisol y a su equipo. Muchas gracias. Y pues bueno, finalmente, gracias a todos mis compañeros de gabinete y compañeros funcionarios públicos de la ciudad que están aquí para aprovechar este taller. Este espacio nos va a permitir que con su experiencia y conocimiento de cada uno de ustedes que están participando, vamos a construir un producto de mucha mayor calidad. Vamos a fortalecer el trabajo que estamos haciendo para la sistematización y su aportación es muy, muy importante. Es por eso que quiero pedirles que este día prácticamente sea un espacio de aprendizaje para ustedes, pero también de aportación en todas las áreas que ustedes trabajan. Yo sé que son expertos, ustedes son quienes llevan las metas de sus áreas, son quienes construyen los indicadores. Por aquí hay varias personas del INPLAN que son quienes trabajan en la construcción y en la observación de los indicadores, todos aquellos de medición, de todos los programas que tenemos en el municipio. Entonces yo quiero que nos ayuden y nos aporten mucho de su conocimiento. Y quisiera también decirles que con este ejercicio vamos a lograr que esta sistematización de la política pública social tenga sus indicadores cualitativos mucho más objetivos
desde la perspectiva no solamente de una dependencia como actualmente lo hacemos, sino la idea es trabajar de forma integral todas las dependencias que hoy estamos aquí. Y bueno, pedirles que aprovechemos mucho la jornada, aprovechemos mucho a Giovanni y a Julio, dos expertos que están el día de hoy regalándonos su mañana, y que sé que será de mucha utilidad la aportación que ellos nos puedan dar. Son expertos en el tema, hay que aprovecharlos, hay que sacarles todo el conocimiento posible. Es una invitación, compañeros, a que aprovechemos muy bien esta mañana. Pues bueno, no me queda más que agradecer nuevamente a la UNESCO, al equipo del DIF León por hacer realidad toda esta logística en conjunto con UNESCO México. Y compañeros, cualquier cosa estoy aquí a la orden, voy a estar por aquí toda la jornada y espero que de verdad obtengamos un producto de mucha calidad para beneficio de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. Y con ese mensaje vamos a terminar la apertura, la pequeña apertura. Agradezco mucho a Lourdes, Andrés y Cristina por su presencia y por su mensaje. Y con esto podremos ya empezar el verdadero taller. Nada más comentarles que va a ser un taller en toda la media jornada de la mañana. Vamos a empezar con un espacio sobre todo más teórico, pero donde también habrá participación de ustedes, y después de un pequeño descanso vamos a las cosas más serias. Vamos a tener una parte más práctica a cargo del profesor Julio César Cortés. Antes de empezar y dar las palabras a los talleristas, a mí me gustaría hacer un pequeño sondeo. También lo hemos hecho la semana pasada, y es a través de una herramienta que se llama Menti, y me gustaría que ustedes también se pueden ir, digamos, a esa herramienta a través del código QR que pueden usar a través de su celular, o a través en el chat pueden encontrar la página web y el código, y es para, tenemos una idea qué palabra relacionan ustedes con inclusión social, ¿no? Entonces nos va a dar una pequeña idea de lo que ustedes relacionan con inclusión social, y vamos a tener una segunda pregunta en unos minutos, pero por favor si pueden ir a esa página web usando el código QR, o si no a menti.com utilizando el código que está en el chat. Entonces, si quiere ya podemos quitar el código QR si todavía las personas lo están descargando, y estamos viendo lo que ustedes están proporcionando aquí en este pequeño ejercicio. Vemos sobre todo que el tema de igualdad de oportunidades está en el centro, donde las palabras están más grandes. Vemos lo que ustedes están poniendo con más frecuencia, las palabras con más frecuencia. Ya tenemos 14 insumos. Esperamos a que más participantes se unen a este pequeño sondeo. Vemos sobre todo los temas de equidad, igualdad, oportunidades, también derechos. Entonces también es similar, digamos, a lo que también las personas de la sociedad civil pusieron la semana pasada. Entonces nos parece muy bien que estamos pensando, digamos, con el mismo sentido, el mismo concepto, similar a la semana pasada, y similar a que lo manejamos también desde las organizaciones internacionales, ¿no? Si quieren, compañeros, podríamos ya pasar a la próxima pregunta. También es muy pequeña y muy participativo. Eso tiene más que ver con el ejercicio de hoy. Entonces es con el mismo código QR o con el mismo código. Eso más que ver que para ustedes en la medición de políticas públicas, ¿cuál es para usted el objetivo más importante usando indicadores, ¿no? Entonces ya estamos viendo los primeros resultados. Tengo que decir, ninguno es incorrecto, ¿eh? Los 4 son correctos, pero nos gustaría saber que para ustedes cuál es lo más importante. Entonces vemos sobre todo el tema de monitoreo y diagnóstico, es sobre todo muy importante. Estamos viendo más insumos, tanto diagnóstico, evaluación, monitoreo,
son muy importantes, y también claramente también la transparencia. Entonces, esto nos ayuda también un poquito que ustedes ya saben de qué son indicadores y por qué es importante la medición y la evaluación de políticas públicas, ¿no? Eso nada más como pequeña introducción. Vemos que sobre todo el tema de diagnóstico e evaluación son los objetivos más importantes para ustedes. Así que muchas gracias por su pronta participación, y ahora sí le voy a dar las palabras a los talleristas, pero primero les voy a también brevemente introducir, ¿no? Tenemos el gusto de que nos acompañe el profesor Julio César Cortés, quien es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, del ESAP, con maestría en educación de la Universidad de los Andes, ¿no? Es consultor e investigador en política pública del sector educativo, trabajando con universidades de alto reconocimiento en el país de Colombia, como la Universidad de Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. Es docente titular ocasional de la Escuela Superior de Administración Pública desde el año 2004, y ha impartido cátedras en relaciones intergubernamentales, métodos cuantitativos para el análisis, diseño y evaluación de políticas públicas, regulación de política, fundamentación económica y evaluación de proyectos de desarrollo. Damos la bienvenida al profesor Julio César. Y también nos acompaña el señor Giovanni Castro, quien se desempeña como docente de tiempo completo también en la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, sobre todo en temas de políticas públicas, desarrollo regional y capacidades de gobierno. También desarrolla asimismo las cátedras de políticas y gestión pública en la Universidad Autónoma de Colombia y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano del mismo país. Y ha desempeñado cargos públicos en sectores de planeación pública y educación del gobierno nacional en Colombia. Como ven, tenemos el gusto de que nos acompañan dos expertos en el tema de medición y evaluación de políticas públicas, y ellos nos van a dar, digamos, ese taller de indicadores, ¿no? Entonces me gustaría primeramente dar la palabra al señor Giovanni Castro, quien tiene una presentación y lo va a compartir con nosotros. Giovanni, the floor is yours, tienes la palabra. Gracias, Dorian. Muy amable. Muy buenos días para todas y para todos. Es un gusto estar aquí acompañándolos y compartiendo con ustedes este espacio de aprendizaje y de compartir algunos conocimientos y algunos aspectos importantes relacionados con el tema de medición en políticas públicas de inclusión social. Quiero agradecer especialmente a la UNESCO y muy especialmente al municipio de León, a toda su administración y a los funcionarios por darnos la oportunidad y el honor de compartir con ustedes este bonito espacio. He tenido la fortuna de conocer Guanajuato, de conocer León hace unos años. Tengo muy buenos recuerdos de, por ejemplo, en Guanajuato, de León, de la Casa de las Monas, de la Calzada de los Héroes. Entonces, creo que es un muy bonito lugar. Y siempre que uno va a México queda con ganas de volver. Bueno, entonces voy a compartir pantalla de mi computadora. Entonces, por favor, me confirman si la pueden ver, por favor. Gracias. Sí, ya Giovanni, ya lo estamos viendo. Gracias, Dorian. Muy bien, yo quiero empezar por preguntar a ustedes, retomando esos conceptos y esa pregunta inicial que hacía Dorian acerca de la necesidad de medir la política pública en inclusión social, pero también hasta dónde es necesario que el sector público en temas de generación de políticas de inclusión social sea productivo, si esa productividad efectivamente nos puede hablar de cómo podemos aprovechar mejor los recursos financieros, los recursos humanos, tecnológicos, y cómo efectivamente hay una secuencialidad de la acción pública en la producción de bienes públicos, particularmente de carácter social. Entonces, aquí lo primero que vamos a estar revisando es un contexto general que tiene que ver con lo que se denomina el proceso productivo del sector público.
proceso productivo del sector público que voy a tratarlo de manera muy sucinta. Inicia con la asignación de recursos, una asignación de recursos no solamente monetarios, sino como les mencionaba también tecnológicos, humanos, financieros, institucionales, que van dirigidos hacia la estructuración de programas y proyectos, ¿sí? Vamos a ver ya un poco esta estructura de programas y proyectos y que se relacionan desde luego con la producción de bienes y servicios de carácter público en diferentes sectores, en sectores de educación, en sectores de salud, en temas de primera infancia, en temas de adulto mayor, en temas de mujer, de género, etcétera, etcétera. Y estos servicios y estos bienes, lo que se espera es que generen unos resultados concretos, unos resultados que desde luego tienen que estar relacionados con la optimización de esos recursos, con la capacidad institucional que se tiene por parte de la administración en la producción de esos bienes y servicios. Unos resultados que efectivamente se identifican en la población beneficiaria. Es decir, en nuestra población vulnerable, en nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestras mujeres, nuestros grupos étnicos. Cada uno de estos puntos, tanto la asignación de recursos como la estructuración y la implementación de programas y proyectos, lo que llamamos la oferta institucional de bienes y servicios, y la generación de resultados, produce información. Uno de los aspectos importantes que ha tenido el fortalecimiento de la gestión estatal y de la acción pública en los últimos años y en las últimas décadas, se puede decir que es la generación de información. Y esa información básicamente nos genera indicadores, nos genera una posibilidad y una capacidad de medir lo que estamos haciendo, ¿sí? En el marco de una gestión pública orientada hacia los resultados. Y esa gestión pública orientada hacia resultados efectivamente se estructura con base en las evidencias de lo que hacemos, las evidencias de lo que gestionamos y en las evidencias de lo que efectivamente nuestra gestión es capaz de generar en los beneficiarios. Eso contribuye desde luego a la transparencia, y a la transparencia no solamente en el ámbito de las decisiones de política pública, sino la transparencia de cara a la relación entre el Estado y la ciudadanía. Siempre que tenemos una información suficiente, estructurada, consistente, sólida, vamos a tener la posibilidad de avanzar en términos en los niveles de transparencia que tiene la administración. Como vemos en la parte de abajo, hay una transversalidad de la necesidad de hacer seguimiento permanente, acompañamiento, monitoreo a la acción pública, a la acción de la política pública en cada uno de sus puntos y, desde luego, una evaluación que no necesariamente se hace al final, sino que se hace concomitante, se hace permanente para realizar ajustes y mejoras del proceso. Bien, esto nos lleva a pensar, ¿sí?, que esa producción y esa generación de bienes y servicios de carácter social a nuestra sociedad y a nuestros grupos poblacionales se estructura sobre la base de una cadena de valor, que finalmente lo que se está buscando a partir de esta acción pública es generar un valor agregado en la sociedad, ¿sí? Un valor agregado importante que refleje unos cambios sustanciales en las condiciones de vida, en la calidad de vida de la población. Pensemos, por ejemplo, en la señora que durante mucho tiempo no ha tenido acceso a agua potable en el polígono Jacinto López en León, que es uno de los 7 polígonos que tiene unas condiciones de vulnerabilidad y de pobreza un poco más críticas en el municipio de León. Y esta señora que efectivamente tiene la posibilidad de acceder a agua potable, que tiene la posibilidad de abrir el grifo del agua y que reciba agua potable, y con esa agua potable va a poder cocinar alimentos para sus hijos. Estos niños que van a poder ir a la escuela, ¿sí?, dado que van a disminuir la posibilidad de enfermarse, de tener vectores de enfermedades diarreico-agudas, gastrointestinales, y eso me va a permitir reducir los índices de inasistencia escolar, de que el niño esté en el colegio y no en la casa, expuesto probablemente a factores de riesgo psicosocial. Entonces, hablaremos un poco más adelante de este encadenamiento que representa la cadena de valor entre los insumos en donde hablamos de los recursos, los procesos, como todo ese conjunto de procedimientos institucionales
del cómo lo hacemos, de cómo desarrollamos la gestión para la generación de lo que llamamos la oferta institucional. Entendido aquí la oferta institucional como ese conjunto de canastas de bienes y servicios. Encontramos aquí la canasta de bienes educativos, la canasta de servicios en salud, la canasta de servicios en vivienda, etcétera, etcétera. Es lo que llamamos productos, la oferta institucional. Eso nos debe conducir a unos resultados, ¿sí? Unos resultados que se dan a corto plazo en términos de nuestros periodos de gobierno, unos resultados que se dan a partir de cambios, ¿sí? Cambios a corto plazo que deben conllevar a unos efectos que van a generar transformaciones en las condiciones de vida de manera permanente y posiblemente a mediano y largo plazo. Entonces partimos de las preguntas, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Ok? Entonces vemos que esa cadena de valor la podemos interpretar como una relación secuencial y lógica entre cada uno de estos aspectos de insumos, procesos, productos, resultados y efectos con el propósito de añadir, de generar valor público a través de la gestión a la población, a la ciudadanía. Esos resultados se asocian al cambio social producido por la acción pública. ¿Bien? Tenemos entonces que, bajo esta premisa, el valor resultante de la gestión de una Secretaría de Educación, por ejemplo, no necesariamente es construir 20 escuelas y capacitar 100 docentes. Esos son resultados a corto plazo, que en el marco de nuestra gestión pueden hacer parte del plan de desarrollo, del plan estratégico, pero que no necesariamente generan un valor suficiente. El valor lo identificas en el aprendizaje que los niños, que nuestros alumnos logran hacer verdaderamente efectivo, ¿sí? En las capacidades, en las competencias que adquieren los niños, no solamente a nivel de conocimiento, sino a nivel de socialización, para insertarse de una manera mucho más adecuada en la vida social. Y a largo plazo, lo que vamos a identificar como el impacto, lo que identificamos como valor, es la calidad de los trabajos que estos niños logran conseguir. Actualmente se hacen unas proyecciones sobre la tasa de niños que efectivamente permanecen en el sistema escolar y cómo estos niños a 20 años, a 22 años, van a tener posibilidades de acceder a educación superior, a graduarse de esa educación superior y tener unos niveles salariales adecuados. Ese es el impacto efectivamente que tiene la gestión de la política educativa. Y vemos aquí, ya para cerrar esta introducción de la cadena de valor, una dimensión ejecutiva que se relaciona, como ya lo mencionaba, con los insumos y los procesos, como la capacidad y la eficiencia, y ahí es donde tenemos que empezar a identificar cuáles son los aspectos relevantes que esta secuencialidad nos permite y nos demanda medición. Una dimensión ejecutiva porque se relaciona con la gestión propia, con lo que hacemos en términos de generar esa oferta institucional, cómo gestionamos los recursos, los asignamos, pero también cómo operacionalizamos, ¿sí? Un conjunto de procesos, de procedimientos institucionalmente para generar esa oferta institucional. Y una dimensión estratégica en donde efectivamente hay la definición de unos objetivos, hay la definición de unas metas, que lo vamos a identificar aquí con los resultados y con el impacto. ¿Bien? Bien. ¿Por qué necesitamos indicadores en la ejecución de iniciativas públicas? 3 preguntas fundamentales, en donde seguramente nos van a ayudar a ubicarnos en términos de a dónde queremos ir, ¿sí? ¿A dónde es que queremos ir como municipio? ¿Sí? ¿A dónde queremos, a qué escenario queremos que la condición social de nuestras poblaciones vulnerables llegue en 4 años, en 10 años, en 15 años? Y eso consiste entonces en un análisis interno, con base en un diagnóstico poblacional, también un diagnóstico de las capacidades que tenemos para gestionarlo y para lograrlo, y un análisis de contexto también, de cuáles son todos los aspectos, las situaciones, las variables que inciden en esa condición de escenario al cual esperamos llegar. ¿Cómo podemos llegar allá? ¿Sí? El cómo nos plantea el hecho de
¿Cuáles son las estrategias que requerimos? Entonces, las estrategias en términos de definición de medios y definición de fines, y eso nos habla también de nuestra capacidad institucional. ¿Y cómo sabemos que hemos llegado? ¿Sí? Y ahí es donde es necesario y absolutamente pertinente contar con unas medidas de desempeño. Cuando hablamos de medidas, estamos hablando de medición, ¿sí? Un poco aquí recuerdo el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en donde Alicia le pregunta al conejo, ¿cuál de los dos caminos me sirven? Y él le responde, depende a dónde quieras ir. Ella le dice, es que no sé a dónde quiero ir. Y él le vuelve a responder, pues entonces, bajo esa premisa, cualquier camino te sirve. Cuando no sabemos a dónde queremos ir, probablemente cualquier alternativa es buena o puede ser viable. Pero como requerimos identificar un punto de llegada, debemos saber también cómo vamos llegando, en qué medida vamos avanzando y cómo sabemos si hemos llegado. Y eso nos plantea el problema de la definición de objetivos. Marco general para definir indicadores. ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Queremos lograr efectivamente reducir las tasas de desnutrición infantil. Queremos reducir las tasas de embarazo adolescente en el municipio. Queremos ampliar el acceso a escenarios deportivos de adultos mayores. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo es posible hacerlo? Es decir, ¿de qué manera debemos estructurar una línea de intervención pública? A través de planes, a través de programas, a través de proyectos, a través de unos instrumentos de gestión que deben estar coordinados, que deben estar articulados, ¿sí? En muchos casos entre el nivel federal, en el nivel estatal y el nivel municipal. ¿Sí? En otros casos, esa intervención pública puede que sea autónoma e independiente por parte del municipio, como lo es en el caso de León, en el tema de vulnerabilidad de población en condición de discapacidad de inclusión social. ¿Cómo es posible hacerlo? Fórmulas hay muchas, pero la gestión, si la gestión de lo público va trascendiendo, va cambiando y se va desarrollando, casi que día a día en términos de los cambios propios del contexto a nivel social, económico, ambiental, político, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se sabe que se ha logrado? Ahí es en donde necesitamos indicadores. No obstante, esos indicadores no viven solitos. Esos indicadores no se dan en abstracto. Esos indicadores efectivamente tienen una articulación con las metas y con los objetivos, ¿sí? Es decir, el indicador vive, ¿sí?, a partir de un diagnóstico. Un diagnóstico es la situación del punto de partida, ¿sí? Es la situación actual que tenemos a nivel poblacional, a nivel geográfico, a nivel político, a nivel económico. Y eso nos va a dar una medida, un punto inicial de medida que se llama la línea base. Ese punto en donde empezamos a medir y que nos sirve de referencial para saber en dónde es que empezamos y cómo era que estábamos, ¿sí? Eso hacia atrás. Y hacia adelante, el indicador tiene una relación muy directa con las metas y con los objetivos. Tenemos que decir aquí que una meta es una expresión cuantitativa, medible, de un objetivo. Y un objetivo es esa situación a donde se quiere llegar. Es ese objeto o ese al que se quiere lograr. Es decir, en el medio de eso, en medio de esa relación, es que vive el indicador. ¿Bien? Y para esto, al hablar de objetivos, tenemos entonces un instrumento que ha sido fundamental durante ya un buen tiempo en términos no solamente de la formulación y de la estructuración e implementación de planes, programas y proyectos de carácter social, sino también en términos del seguimiento, el monitoreo y la evaluación, que se llama la matriz del marco lógico. La matriz del marco lógico es un instrumento que plantea una relación estructurada, matricial, de 4 líneas a nivel horizontal y 4 líneas a nivel vertical, ¿sí? A nivel vertical plantea un fin, un propósito, unos componentes y unas actividades, y a nivel, eso a nivel horizontal, y a nivel vertical
está planteando unos objetivos, unos indicadores, unos medios de verificación y unos supuestos. Entonces, vamos a ver un pequeño caso, un pequeño ejemplo, y vamos repasando cada uno de estos conceptos. ¿De acuerdo? El fin. El fin es un enunciado general, es un objetivo general. Por ejemplo, mejorar la calidad de vida de la población infantil del municipio. Es un objetivo general, no estamos diciendo hasta acá cuándo lo vamos a lograr, en qué medida lo vamos a lograr, ni en qué necesitamos, ¿sí? Así que estamos respondiendo a la pregunta del qué es lo que queremos hacer, mejorar la calidad de vida. El propósito ya me desagrega y me hace mucho más específico el objetivo al decirme, bueno, vamos a mejorar la calidad de vida, mejorando la condición de salud de la población infantil del municipio. Hay muchas maneras de mejorar la calidad de vida de la población infantil, probablemente a través de la educación, a través de la recreación. Aquí estamos identificando que uno de los puntos críticos se encuentra en la condición de salud de los niños. ¿El por qué? Porque los niños probablemente están enfermos en el municipio. ¿Sí? Ese es el propósito, es un objetivo mucho más delimitado. Los componentes me van a hablar efectivamente de cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Reduciendo enfermedades diarreico-agudas en población infantil, disminuyendo la desnutrición infantil. Es decir, aquí lo que tenemos es una lógica que viene de lo general a lo particular. Estamos hablando de una finalidad muy abierta, casi que un enunciado, un lineamiento. Estamos yendo a una directriz que me habla de mejorar la condición de salud y ya estamos identificando cómo vamos a mejorar la condición de salud. 2 líneas específicamente de acción, los componentes. Generalmente uno podría asociar los componentes a nivel de política pública con programas concretos y específicos. Pero estos a su vez tienen una desagregación en actividades. Para el primer componente, por ejemplo, reducir enfermedades diarreico-agudas en población infantil. ¿Qué necesitamos? Ampliar la oferta de servicios de salud. ¿Por qué? Porque seguramente con la oferta actual que tengo, el diagnóstico actual de la oferta de servicios de salud no me es suficiente. Requiero ampliarla para realizar tratamiento en enfermedades diarreico-agudas en población infantil. Y para el segundo componente, ¿cómo voy a disminuir la desnutrición infantil? Muy probablemente una de las alternativas es mejorar el acceso de las familias a oferta alimentaria. ¿Sí? Entonces aquí hay una iniciativa conjugada, articulada de diferentes estrategias entre diferentes alternativas. ¿Sí? Entonces venimos de lo general a lo particular y necesitamos medir cada uno de estos aspectos, de todos estos objetivos. No olvidemos siempre un objetivo debe ser medible, ¿sí? Debe ser específico, ya vamos a ver más adelante, y debe ser efectivamente asociado a un indicador. ¿Cómo medimos la mejora y el avance en la calidad de vida? Muy probablemente con un índice de calidad de vida de población infantil. Asimismo, podemos medir la mejora en la condición de salud de la población infantil con el índice de salud infantil del municipio. Y ya a nivel de componentes vamos a tener la tasa de enfermedades infantiles. Vamos a ver en un momento, más adelante en esta presentación conceptual, los diferentes aspectos de medición, las diferentes fórmulas de medición. Y en cuanto a la desnutrición, una tasa de desnutrición infantil. Las actividades son medibles también. Es más, a nivel de actividades, y estamos hablando aquí de ese aspecto que hablábamos de la gestión, de lo ejecutivo, es en donde requiero algunas veces tener una mayor rigurosidad al momento de medir. Entonces necesito aquí tener una cobertura de servicios de salud, identificar, saber cómo se me comporta la cobertura de servicios de salud y medir el acceso a la oferta alimentaria. ¿Sí? Y estas son variables concretas sobre las cuales ya en un momentico vamos a hablar. Finalmente, lo que estamos identificando acá es una relación similar a la cadena de valor que estábamos viendo hace un momento, en donde formulamos de arriba hacia abajo y
implementamos, ejecutamos de abajo hacia arriba. Entonces, hablamos de indicadores de gestión en la parte de abajo, de insumos y de proceso, ¿sí? Estamos hablando de actividades. En cuanto a los componentes, se relacionan con productos, con esa oferta institucional de bienes y servicios, ¿sí? Esos dos elementos son indicadores de gestión. Y en la parte de arriba tengo unos indicadores estratégicos, porque me permiten medir el logro de objetivos. Un resultado intermedio asociado con el propósito, decíamos, un resultado a mediano y a corto plazo, y un indicador estratégico de finalidad como resultado final, que me va a generar efectivamente cuál es la situación que yo quisiera lograr. Desde esa perspectiva, viéndolo entonces como los procesos, los productos, los resultados intermedios y los impactos asociados con cada una de estas líneas horizontales en la cadena de valor, voy a tener entonces la posibilidad de tener unas diferentes tipologías de indicadores, ¿sí? Indicadores desde su condición de desempeño e indicadores desde su ubicación en el proceso productivo, en la cadena de valor. A nivel de la finalidad, puedo medir la eficacia, efectivamente, es decir, el logro, el cumplimiento de objetivos. Eso es lo que quiere decir la eficacia, la capacidad de cumplir con un objetivo. A nivel de propósito, igualmente puedo medir la eficacia y de igual manera puedo medir la eficiencia. La eficiencia vista como la optimización y el uso adecuado de los recursos asignados para el cumplimiento de un objetivo. ¿Sí? Podríamos ver simplemente, es decir, la eficiencia vista como la manera en que usted viaja de León a Ciudad de México, ¿sí? En términos de eficiencia, ¿cómo lo hace más económico? ¿Lo hace en avión? ¿Lo hace en autobús? ¿Lo hace en coche? ¿O lo hace caminando? ¿Sí? Ahí se pregunta, hay una pregunta fuerte sobre los recursos empleados y la optimización de esos recursos. Mientras que la eficacia no se pregunta por los recursos, se pregunta por el cumplimiento. Usted partió de León hacia la Ciudad de México, pregunta si llegó o no llegó. ¿Sí? No le pregunta por cómo lo hizo, sino si cumplió o no cumplió. A nivel de productos, podemos medir eficiencia, eficacia y también calidad. Calidad relacionada con las condiciones, los atributos propios que tiene un bien o que tiene un servicio y que se requieren en cuanto al cumplimiento de unos estándares específicos. En este momento que estamos en el marco de la pandemia por el COVID-19 y ya empezamos varios países el proceso de inoculación y de aplicación de vacunas, pues nos preguntamos efectivamente poco la confianza o desconfianza que hay en este momento es por la calidad, efectivamente. La vacuna cumple con unos estándares, efectivamente, que me permitan a mí tener una seguridad sobre la aplicación. Entonces, ahí podemos medir la calidad, si efectivamente tiene los atributos requeridos para enfrentar la enfermedad. A nivel de procesos, tenemos medición de eficacia, de eficiencia, sobre las cuales ya hablamos. Vamos a profundizar en un momentito. Y economía. Cuando yo mido economía, estoy midiendo la capacidad de generar o de manejar recursos, básicamente. Y es una medición que se hace básicamente a nivel institucional, ¿sí? A nivel de la gestión, cómo administras los recursos y cómo eres capaz, cómo tienes la capacidad de generar nuevos recursos. De manera entonces que esa relación que hay en la matriz de marco lógico, ya decíamos, se implementa de arriba hacia abajo, es decir, las actividades son necesarias para producir los componentes. Los componentes son requisito para que logremos el propósito, los propósitos, y si logramos el propósito, pues básicamente vamos a llegar al fin, a la finalidad. Y esa finalidad es lo que identificamos como el valor agregado en la población objetivo, ¿sí? Esa población objetivo que finalmente esperamos vayan a ser nuestros beneficiarios en términos de entrega de apoyos, en términos de subsidios, en términos de acceso a servicios, ¿sí? Bien. Desde esta introducción nos preguntamos entonces, ¿qué es un indicador? ¿Qué es un indicador? Que es el objeto de nuestra reunión el día de hoy.
podemos decir inicialmente que es una herramienta de medición, ¿sí? Es una herramienta de medición. Realiza medición a partir del registro, procesamiento y presentación de información. Aquí tenemos entonces que la información es el insumo principal para realizar medición. No podemos medir lo que no tenemos consolidado a nivel de información, a nivel de datos, ¿sí? Y de datos organizados, de datos estructurados, de datos objetivos, confiables y consistentes. Del registro de información relacionada con qué? Con un problema público, probablemente, con la población en condición de discapacidad, en diferentes niveles de condición de discapacidad en el municipio de León, con la población de mujeres en el municipio de León que probablemente tienen bajo acceso al mercado laboral, la población infantil que probablemente puede tener altos índices de deserción estudiantil, de deserción escolar, ¿sí? Esos son problemas públicos, ¿sí? Sobre los cuales se requiere la intervención de una autoridad. Y toda intervención genera un conjunto de información. Y esa información ya la identificamos que me sirve como administración para tomar decisiones. Decisiones en temas de el diseño, el seguimiento, el ajuste, el control, el monitoreo y la evaluación de cara a los objetivos, ¿sí? Podríamos decir un poco, resumiendo, que un indicador pues, es una representación cuantitativa que mide, ¿sí? Cuando hablamos de una representación cuantitativa, estamos hablando de variables o relación de variables, ¿sí? Una variable es un atributo, es una condición, es una característica de un objeto o de un sujeto o de un conjunto de sujetos de un colectivo, ¿sí? Que cambia con el tiempo, que no permanece estático, que tiene una variación. Por eso se llama variable. Desde la perspectiva, desde la premisa que la realidad no es estática, la realidad es dinámica y asimismo la gestión pública debe ser igual de dinámica, ¿sí? Igual de dinámica en términos particularmente del análisis, consolidación y procesamiento de información. Esa información tiene que ser verificable objetivamente y que nos va a permitir medir el avance, el retroceso. Hay retrocesos también, eventualmente, en algunos sectores, en algunos aspectos. Hay estancamientos también. Sentimos que a veces de un gobierno a otro gobierno, de un periodo gubernamental a otro, no se avanza lo suficiente lo que quisiéramos, o en el mismo periodo de gobierno no se avanza lo suficiente. Pero lo que se espera es que se haya unos logros en cuanto a la consolidación de objetivos. Bien. ¿Para qué instrumentos de gestión utilizamos indicadores? Tenemos indicadores para planes indicativos, para programas, para proyectos y para procesos y procedimientos. Algunos ejemplos, un poco rápidos. A nivel de los planes indicativos, diagnóstico de la salud pública, los planes decenales de educación, los planes de desarrollo municipal, son planes indicativos porque están relacionados con unos avances, están relacionados con una estructuración de logros que requieren una medición y que, si se quiere, requiere un monitoreo de carácter temporal, ¿sí? Es decir, que yo pueda estar haciendo un acompañamiento y unos cortes temporales cada 6 meses, cada año, cada 2 años, cada 5 años, cada sexenio, en términos de medir e identificar cuál es el avance. El avance no solamente a nivel de logros, sino de la gestión. Por ejemplo, un indicador, el déficit de vivienda cuantitativa y cualitativa. Tienen una medición tanto de impacto como a nivel de efectividad. A nivel de programas, el programa de créditos de fomento rural, por ejemplo, tendría un indicador asociado con la tasa de recuperación de los créditos rurales otorgados. Y es un indicador de economía, porque nos está hablando de la gestión de los recursos financieros. A nivel de proyectos, un proyecto de disminución de la desnutrición infantil en una localidad, del cual hablamos hace un momento, cuando revisábamos el marco lógico. ¿Cómo lo vamos a medir? Niños que reciben una ración alimentaria de manera permanente.
¿sí? Es de eficacia, ¿sí? De eficacia porque he logrado que se haga permanente. He logrado estabilizar ese apoyo para un grupo de niños, para un conjunto de mi población, y bajo esa ración alimentaria que es permanente, espero observar unos cambios a nivel de su peso, de su talla, de su condición nutricional y finalmente a nivel de sus capacidades de aprendizaje y seguramente de su desempeño escolar, muy seguramente. Por eso hablo de un indicador de eficacia. Y un instrumento, el último a nivel de procesos y procedimientos, podemos hablar de la atención a pacientes en una unidad médica. Y esa atención a pacientes en una unidad médica la puedo medir por los tiempos, la puedo medir por la satisfacción que tenga cada paciente, pero también la puedo medir por el costo promedio por paciente atendido, ¿sí? Y ahí estoy midiendo eficiencia. De qué manera yo optimizo mis recursos por cada paciente atendido. ¿Okay? Bien. Un aspecto para reflexionar, que es de suma importancia en el ámbito institucional en el cual seguramente todos nos movemos. Las decisiones que se toman en temas estratégicos de inclusión social se realizan con base en el análisis riguroso de indicadores obtenidos a partir de datos. Palabras más, palabras menos. La reflexión nos está indicando, nos está preguntando, efectivamente, nuestras decisiones en temas de inclusión social tienen una base objetiva, ¿sí? Tienen una base consistente a partir de datos, de información, que permite efectivamente objetivizar esas decisiones, ¿sí? Es un aspecto simplemente para reflexionar en términos de la gestión. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los indicadores? Vamos a hablar de una caracterización desde la perspectiva de la integralidad. Desde la perspectiva de la integralidad, podemos hablar que los indicadores son claros, ¿sí? Es decir, un indicador debe ser comprensible, debe ser sencillo. Yo debo poder estructurar y transmitir de manera muy simple, muy sencilla lo que quiero medir. Está relacionado al mismo nivel del objeto de seguimiento. Es decir, si mi objeto de seguimiento efectivamente es el acceso a servicios de salud de la población étnica en algún municipio o en algún estado de México, efectivamente estoy midiendo eso, o con el tema del acceso a servicios de salud de la población étnica me estoy preguntando entonces probablemente por la gestión desarrollada en temas de recreación y deporte. Entonces tiene que ser consistente y tiene que existir, como ya lo vamos a ver, una relación intrínseca de variables que estén directamente relacionadas y sean explicativas y autoexplicativas. Debe ser relevante. Relevante quiere decir que el indicador sea suficientemente preciso, que sea la mejor medición que yo pueda hacer de ese objeto de seguimiento, ¿sí? Para garantizar una medición objetiva. Relevante quiere decir, asimismo, que me genere una información valiosa, que me genere una información útil, ¿sí? A nivel de toma de decisiones. Que al yo medir, pueda contar con esa información que sea absolutamente valiosa para mí. Asimismo, que la unidad de medida del indicador sea estándar y tiene una única interpretación a nivel de metros, a nivel de personas, a nivel de porcentaje, etcétera, etcétera. Así está su relevancia. Que sea económico, quiere decir que el indicador no me cueste tanto, ¿sí? No me cueste tanto a nivel de recursos y de esfuerzos para su construcción y para la obtención de datos. Que tengamos la oportunidad de emplear el medio más práctico, más factible y económico, en términos de esa concepción económica que vimos hace un momento de la optimización de recursos, para la obtención de los datos. Hay datos que ya encontramos consolidados, de fuentes primarias o secundarias. Hay datos que yo mismo tengo que generar y consolidar. Y hay indicadores que se nutren tanto de una fuente como de la otra. Y es importante que elijamos en la medida de las posibilidades esa posibilidad de hacer un indicador económico. Es decir, que nuestra medición
cumpla con un criterio de optimización en cuanto al manejo de los datos. Que sea monitoreable. Monitoreable quiere decir que yo tenga un punto de partida, unos puntos intermedios y un punto de llegada, ¿sí? Que tenga una línea base para su seguimiento, que yo esté midiendo efectivamente la población en condición de discapacidad en León y sepa en el año 2010 cuánta era mi población en condición de discapacidad en León. Y pueda decir en el año 2020 cómo se ha incrementado o ha descendido en la población en condición de discapacidad o qué proporción de esa población ha accedido a una canasta de bienes y servicios en temas de salud. Pero debo saber cuál es el punto de partida para poder realizar una medición. Eso quiere decir monitorear. ¿De dónde partimos? ¿Cómo vamos? ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿Sí? Ahí tenemos entonces que los medios de verificación propios y asociados al indicador deben ser suficientemente consistentes. Y esa consistencia está efectivamente en las variables que yo defina para alimentar la medición del indicador. Adecuado, que sea una relación de variables, ¿sí? Es la pregunta que nos hacemos. Es simplemente una variable sencilla que me preguntaría yo sobre el acceso a servicios de salud. Esa es una variable, sí, pero debo saber de qué población. Población en condición de discapacidad, de población adulta mayor, ¿sí? Y sobre esa base debo plantear unas metas consistentes y que sean suficientemente adecuadas. Eso desde la dimensión de la integralidad. Desde la dimensión de la especificidad, tenemos 3 características, que los indicadores se enmarcan en un contexto, por supuesto. Estamos midiendo la realidad, en nuestro caso la realidad social, y estamos midiendo efectivamente las diferentes condiciones que caracterizan a las diferentes poblaciones. No es lo mismo que tú puedas medir grupos étnicos, ¿sí? Y sus diferentes condiciones de acuerdo a una configuración cultural particular, a que puedas medir adultos mayores o población en condición de discapacidad, ¿sí? Hay diferentes aspectos relevantes a medir, ¿sí? Que hacen parte del contexto propio de la población. Es más, podrías medir la misma población en diferentes ámbitos geográficos, ¿sí? No es lo mismo que tú puedas medir población de adultos mayores en León, Guanajuato, a que puedas medir población de adultos mayores en Guerrero. Hay unas condiciones de contexto específicas, ¿sí? A nivel institucional, a nivel geográfico, inclusive a nivel cultural y a nivel económico. Ahí cuenta mucho el contexto. Y sobre esa base, el contexto nos permite construir relaciones de causalidad entre variables, el entorno y esos indicadores. Medimos el comportamiento, el desempeño de acciones institucionales sobre unas poblaciones particulares que tienen unas condiciones específicas, pero también debemos saber cuáles son las variables del entorno, ¿sí? Que a nivel del marco lógico lo podemos llamar los supuestos sobre los cuales vamos a medir. Por ejemplo, el supuesto para que yo pueda realizar la entrega de apoyos alimentarios, alimenticios o frazadas a personas, a grupos poblacionales en San Cristóbal de las Casas es que efectivamente tenga vías de acceso. Si no tengo vías de acceso, pues difícilmente voy a poder cumplir en tiempo con la entrega de sus apoyos, ¿sí? O en cualquier polígono especial que se encuentre en el municipio de León. Permiten relativizar. Y aquí empezamos a hablar un poco de términos un poco más formales. La política pública requiere una formalidad. Una formalidad quiere decir unos términos concretos y precisos que nos permitan medir, ¿sí? Esa relativización tiene que ver con la identificación de las características específicas de mis poblaciones y la manera en que se producen los bienes y servicios. Es decir, ¿debo tener la misma posibilidad de generar una oferta de servicios de salud en todos los lugares? No.
Efectivamente hay una relativización en cuanto a la oferta institucional. En algunos lugares tendré probablemente mayores vías de acceso, tendré unas mejores condiciones institucionales, tendré mejores condiciones financieras para estructurar un puesto de salud, un hospital más grande. En algunas tendré un pequeño puesto de salud, ¿sí? Y eso tiene que ver con la capacidad institucional. Muchas veces, y en la mayoría de las ocasiones podría decir uno, en política pública y en política pública social, hablando de poblaciones vulnerables, la capacidad de las instituciones, la capacidad del gobierno, de los gobiernos, es superada por las condiciones de la demanda, es decir, de la población, ¿sí? Que tienen un incremento exponencial. Es decir, podría decir uno de los problemas sociales, las problemáticas sociales crecen a un mayor ritmo siempre, ¿sí? Que la capacidad de las instituciones para dar respuesta a ellos. Entonces hay una relativización. Y por último, un aspecto fundamental que debe tener todo indicador, y es que permita establecer comparaciones, ¿sí? Análisis comparativos, que sean comparables, ¿sí? Es decir, que sepamos lo que ocurre en León, muy bien, pero también qué es lo que ocurre en el mismo aspecto y cuál es el nivel de desempeño logrado y alcanzado por un conjunto de acciones públicas en Puebla. ¿Qué sucede en Puebla? ¿Qué sucede efectivamente si comparamos Iztapalapa en la Ciudad de México con alguno de los polígonos que de Jacinto López que tenemos en el municipio de León, particularmente hablando de en términos de acceso a agua potable, por ejemplo, tema del cual estábamos hablando cuando abrimos esta presentación, ¿sí? Y saber quién está en la frontera de avance. Esa frontera de avance me permite identificar cuál es el rezago, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que yo tengo frente a la provisión de bienes y servicios sociales en otra delegación, en una colonia? Puedo hacer una comparación entre colonias, ¿sí? Para saber cuál es su nivel de acceso a servicios sociales, cuál es el nivel de acceso o más bien, cuál es el nivel de disminución de la desnutrición infantil allí, cuál es el nivel de acceso de los adultos mayores a servicios recreativos, etcétera, etcétera. Y ahí podemos encontrar cuáles son las brechas, es decir, cuál es la diferencia, qué tan rezagado estoy frente a un referente que puedo tener hacia adelante. ¿Qué pregunta responde un indicador? Desde la dimensión cuantitativa, básicamente 5 preguntas, podríamos decir, relevantes. ¿Cuánto fue el costo de la intervención? ¿Sí? Hoy en día nos preguntamos cada vez más en la gestión pública y particularmente a nivel social por los costos, no solamente desde una perspectiva de los recursos financieros, sino una perspectiva específicamente de la sostenibilidad de los programas, ¿sí? Partamos aquí del hecho que el Estado siempre está jugando con unas restricciones presupuestales, ¿sí? En donde su capacidad es limitada frente a la manera como crecen los problemas. El costo relacionado con los efectos es razonable, es decir, si yo realicé una inversión de 1 millón de pesos para construir o para comprar 3 computadores, pues tres computadoras, perdón, al parecer no es tan razonable, pero sí utilicé la misma cantidad, 1 millón de pesos mexicanos, para construir una nueva aula con informática, con computadoras, con tecnología. Tal vez hay una mayor razonabilidad, ¿sí? En términos de la relación entre recursos invertidos y el resultado logrado, el efecto. La relación recursos-beneficios es adecuada, esto mismo de lo que estábamos hablando. ¿Cuáles y cuántos bienes y servicios se produjeron? Es importante que sepamos cuáles bienes, cuántos, quiénes son los beneficiarios y en qué medida esos beneficiarios son los que deberían estar allí. Si efectivamente son los que cumplen con los criterios de acceso a los programas, con los criterios de entrada a los programas. Y cuáles y de qué magnitud fueron los efectos generados. Eso a nivel cuantitativo. Desde la dimensión cualitativa, un indicador
responde las preguntas de cuál es el grado de satisfacción del beneficiario de la intervención, es decir, en qué medida la intervención, la entrega de apoyos responde a una expectativa, ¿sí? Una expectativa que no necesariamente se da en términos de consumo sobre bienes de mercado, sino una expectativa frente al acceso a la vacuna contra el COVID, frente al acceso a la educación pública, frente al acceso al mercado laboral por parte de las mujeres. Los apoyos pertinentes son pertinentes frente a la definición de la necesidad. El apoyo responde a la necesidad. Ahí está la pertinencia. Básicamente, no podríamos estar hablando así, pues el niño requiere en este contexto actual, para acceder a sus clases, una computadora portátil, lo que llamamos en México una laptop, pero resulta que el apoyo simplemente fue una caja de lápices, que seguramente es muy útil, muy valioso, pero la necesidad en su momento, ¿sí? Y es lo que se ha hecho en diferentes países, entregar computadores, entregar tabletas a los niños de zonas marginales, de zonas alejadas, para que puedan acceder a sus clases virtuales. ¿El servicio cumple con los estándares técnicos definidos? ¿Los beneficiarios cumplen? Tengo una interferencia por allí. ¿Los beneficiarios cumplen con los criterios de ingreso al programa? ¿Los responsables del programa tienen claridad sobre el diagnóstico y los objetivos del programa? Estos son aspectos cualitativos que representan de una buena manera la forma como puedes entender la caracterización de un programa. Siempre lo cualitativo me permite comprender de una manera amplia, de una manera profunda, la caracterización, la estructura, la composición, las líneas estratégicas que tiene un programa. Como hemos hablado ya del proceso productivo del sector público, de la cadena de valor, del marco lógico, hemos estado hablando de indicadores de manera implícita, pues veamos qué tipos de indicadores contamos. Tenemos desde el nivel de desempeño, desde la dimensión del desempeño, tenemos una medición de eficiencia, ya hablamos que era eficiencia, de eficacia, de calidad y de economía. ¿Sí? Son 4 mediciones específicas desde la dimensión del desempeño. ¿Okay? Y vemos acá, desde esa dimensión del desempeño, qué estamos midiendo en cada una de los niveles del marco lógico. Esto voy a pasar un poco de soslayo porque ya lo hemos revisado. ¿Sí? Aquí identificamos unos aspectos y unos ejemplos tanto cualitativos como cuantitativos de particularmente las mediciones de eficiencia, de eficacia, ¿sí? Y de efectividad que se relaciona con los impactos. ¿Sí? Un indicador de eficiencia analiza las relaciones entre los insumos, el proceso y el producto. ¿Sí? Un indicador de eficacia analiza el cumplimiento de las metas, es decir, la relación entre los productos y los resultados. Y un indicador de efectividad, ¿sí? O de impacto, también podemos llamar, analiza la relación siempre entre los resultados y cómo los resultados permiten llegar a unos efectos, generar unos efectos. A nivel cuantitativo podemos hablar, por ejemplo, si nos referimos a eficiencia, casos denunciados por abogado de familia sobre los casos atendidos por el abogado de familia. ¿Sí? Podemos decir el tiempo de atención promedio por beneficiario, el costo promedio por el paciente atendido en el hospital, eso a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo, podemos mencionar la percepción sobre los tiempos de espera para la atención. Muchos de los indicadores cualitativos nacen de encuestas de percepción, de saber a nivel de beneficiarios cuál es su nivel de satisfacción, cuál es su expectativa, cuál ha sido su experiencia con el programa, etcétera, etcétera. No solamente a nivel de los beneficiarios, también a nivel de los funcionarios, de los encargados del programa. ¿Entiende usted la complejidad del programa? ¿Sí o no?
cuál es su idea, efectivamente, de los objetivos del programa. Son indicadores cualitativos que nos hablan efectivamente de una caracterización de unos atributos que no necesariamente son medibles, ¿sí? Pero que requieren también su consideración y estructuración dentro de la medición. A nivel de la eficacia, podemos hablar de población en condición de discapacidad atendida sobre la población en condición de discapacidad que solicita atención. Ya lo vamos a ver en un momentico esto, cuando vamos cerrando esta parte teórica en cuanto a la estructuración de fórmulas de medición. Población infantil con apoyo nutricional y población infantil con condición de desnutrición. Entonces ahí tenemos un numerador y un denominador que tienen una relación directa con la medición de una misma variable. Un indicador cualitativo a nivel de eficacia, podemos hablar de niños que están recibiendo apoyo nutricional. ¿Sí o no? ¿Lo reciben o no lo reciben? Y le podemos asignar, ¿sí?, dentro de lo que vamos a llamar una variable DUMI. DUMI quiere decir que le asignamos un valor cuantitativo, pero no para efectos de medición, sino para efectos de caracterizarlo, un sí o un no. El sí puede ser 1 y el no puede ser 0. En términos de saber si lo están recibiendo o no lo están recibiendo, pero sigue siendo una medición de una variable de carácter cualitativo. Y a nivel de efectividad, la variación en los casos de desnutrición, identificables en campañas de salud pública. Y a nivel cualitativo, las familias con ingresos económicos permanentes. ¿Sí? La segunda dimensión tiene que ver con el lugar en el proceso productivo que tienen los indicadores, ¿sí? Y ese proceso productivo se relaciona con los recursos físicos, humanos y financieros, las acciones para transformar los insumos en productos, el conjunto de bienes o servicios provistos, lo que podemos llamar las canastas de bienes y servicios públicos, sociales, en nuestro caso, los efectos inmediatos que esto logra y los efectos a mediano y largo plazo, ¿sí? Y ahí estamos hablando de un ámbito de la producción, del producto y del efecto, sobre el cual hablamos al comienzo. De ahí podemos extractar 3 tipos de indicadores relevantes. Unos indicadores de gestión, relacionados con insumos y con la gestión. Unos indicadores de producto, que me permiten medir la capacidad de generar una oferta institucional. Y unos indicadores de efecto, que me permiten medir la relación entre los resultados y los impactos, ¿sí? Aquí tenemos la cuantificación de cada uno de estos, la caracterización de cada una de estas 3 tipologías de indicadores de gestión, de producto y de efecto. Bien. Ejercicio. Un poco para que podamos interactuar, ya cerrando esta primera parte teórica conceptual, para que no sea yo la única persona que pueda hablar, vamos a realizar este pequeño ejercicio, que no necesariamente se relaciona con un indicador de inclusión social, pero que implícitamente contiene, nos habla del tema del recurso hídrico, del agua, ¿sí? Particularmente considero que hay unos encadenamientos importantes a nivel social a partir de unas variables específicas. Cuando tú tienes la posibilidad de manejar e invertir en temas de agua, de acueducto y alcantarillado, vas a tener unos encadenamientos rentables socialmente en otros sectores. Ya lo hablábamos, el hecho del agua permite reducir los vectores en salud, enfermedades diarreico-agudas, gastrointestinales. Estas me permiten que el niño esté sano y vaya al colegio. Si está en el colegio, seguramente va a tener la posibilidad de aprender, de adquirir capacidades, conocimientos, de mejorar su desempeño escolar. Estando allí, va a tener una capacidad de socialización mejor, reduciendo sus posibilidades de vulnerabilidad psicosocial, de violencia intrafamiliar, probablemente, de vinculación con pandillas, de violencia sexual, de consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo. Estando en el colegio, va a tener la posibilidad de socializar y eso va a mejorar mis índices de cohesión social también y va a permitir un escenario de mejor proyección para el niño. Eso contiene el tema del agua. Luego me va a permitir leer el caso rápidamente. Y posteriormente
vamos a hacer una identificación de algunas sencillas variables desde esta dimensión. Vamos a tener 3 variables simplemente aquí, de 3 tipos: de gestión, de proceso o de impacto. Con el fin de recuperar y proteger las fuentes hídricas y humedales ubicados en el municipio de Macondo, se ha puesto en marcha el programa Manejo Adecuado del Recurso Hídrico. Dicha iniciativa pretende recuperar 4 zonas naturales estratégicas reguladoras de agua y disminuir los niveles de contaminación de las cuencas hídricas. Esto a través de la realización de 3 jornadas anuales de reforestación para recuperar 40 hectáreas de bosques y por medio de 6 campañas de educación para el periodo de gobierno en el manejo responsable del recurso hídrico, en las cuales se espera la participación de 300 pobladores que habitan las zonas a ser rehabilitadas. Actualmente se está en el proceso de formulación de 2 proyectos para ejecutar estas iniciativas. Uno para las jornadas de reforestación, el cual incluye la compra de 20.000 árboles, el pago a un equipo profesional experto en este tipo de campañas y el alquiler de 2 vehículos para transportar personal y equipo. Y otro para las capacitaciones, el cual incluye la contratación de 3 talleristas y la elaboración de 300 cartillas pedagógicas. Nos están pidiendo, con base en el ejercicio anterior, identifique las variables que se solicitan. Tenemos entonces un programa con 2 proyectos. Generalmente los proyectos están asociados a un programa. Es decir, un programa es un conjunto de proyectos. Y nos están diciendo, identifique cuál es el objetivo del programa. Asimismo, identifique cuál es el indicador, un indicador para el programa, de qué tipo es ese indicador y cuál es la meta. ¿Okay? Lo vamos a ir haciendo aquí interactivamente. ¿De acuerdo? Si nos devolvemos un poco a leer el caso, se los voy a dejar 1 minuto para que tengan oportunidad de volverlo a leer. Ahora ustedes solitos, sin mi interferencia, para que inicialmente identifiquemos cuál es el objetivo del programa, no de los proyectos, sino del programa, cuál sería su indicador y cuál sería su meta. Gracias, Giovanni. Mientras que van leyendo el caso, vamos a solicitar cuando quieren tomar la palabra, que primeramente en el chat pueden poner su nombre solicitando la palabra antes que le podemos dar, así para tener un poco de control. Gracias, Dorian. Por supuesto, hay la posibilidad de que en cualquier momento podamos levantar la mano y solicitar la palabra para que haya un mayor nivel de interacción y de participación. Bien, volvamos entonces a nuestra solicitud. Nos están solicitando un indicador, es zonas naturales reguladoras de agua recuperadas. Ese es el indicador. Aquí entonces identificamos que el indicador generalmente uno lo asocia con un cociente, con un numerador y un denominador, pero el indicador tiene un nombre, ¿sí? Tiene un nombre. En este caso se llama zonas naturales reguladoras de agua recuperadas. Así mismo tiene un sentido de la medición. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Sí, un objeto de medición que se compone de unos aspectos relevantes a medir. ¿Okay? En este caso, el tipo, dijimos, teníamos 3 posibilidades. Un indicador de gestión, un indicador de producto y un indicador de efecto o de impacto. ¿Sí? En este caso, el indicador del programa es un indicador de efecto. Estamos hablando de recuperar unas zonas naturales reguladoras de agua. Es decir, hay un cambio, y un cambio que no se va a dar en una semana
ni en 2 meses, ni en 6 meses probablemente, sino que va a tomar un mediano o largo plazo para que éstas se recuperen y lo que se espera es que sea sostenible ese cambio. Y nos están preguntando, bueno, y la meta siempre es un número, la meta siempre es un valor cuantificable y la meta son 4, y esa meta está relacionada, por supuesto, con el objetivo. Ahora, nos están diciendo, cuénteme lo mismo, por favor, con respecto a los proyectos. Tenemos un proyecto, ¿sí? Que es el de reforestación, que tiene un objetivo. El objetivo es reforestar las zonas naturales reguladoras de agua. Los objetivos, entre más sencillos, son más consistentes y mucho más comprensibles, por supuesto. Pero aquí nos están pidiendo no solamente un indicador. Dentro de ese proyecto hay 4 indicadores. Necesitamos desagregar esos 4 indicadores. O necesitamos desagregar más bien el objetivo dentro de ese proyecto que yo lo pueda medir. Entonces decimos, árboles adquiridos es el primer indicador. Es un indicador de gestión, ¿sí? ¿Por qué de gestión? Porque tuviste que hacer algo, ¿sí? Para adquirir esos árboles, ¿sí? Tuviste que operacionalizar algún conjunto de procesos, de procedimientos para lograr la adquisición de esos árboles. ¿Cuántos? 20.000 árboles. Unos vehículos alquilados, ¿sí? Que también son de gestión, puesto que son servicios que tú estás contratando externamente, no hacen parte, como propiamente dicha, de la oferta institucional. Son 2 vehículos. Unas jornadas de reforestación realizadas, sigue siendo de gestión, de la misma manera. Acudes a procedimientos, a procesos para desarrollar estas jornadas de reforestación, que son 3 jornadas de reforestación, y unas hectáreas de bosque reforestadas. Esas hectáreas de bosque reforestadas tienen la connotación de que se pueden medir por producto y también por efecto. Por producto, porque tú dijiste que iban a ser parte de la oferta institucional, que las ibas a lograr y las lograste. Son 40 hectáreas de bosque reforestadas. Lo hiciste, ¿sí? Cumpliste. En este caso, el producto está asociado con una dimensión de la eficacia, ¿ok? La gestión está asociada con una dimensión de la eficiencia, porque moviliza recursos. Aquí simplemente cumpliste. Tu compromiso eran 40 hectáreas de bosque reforestadas y ahí están las hectáreas reforestadas. Ahora, es de efecto, de impacto, porque hay un cambio estructural importante, profundo, que se espera que sea sostenible. Para el segundo proyecto, capacitar a pobladores en buenas prácticas de manejo de las cuencas hídricas es el objetivo de ese proyecto. Y vamos a tener, igualmente, 4 indicadores. Unas cartillas pedagógicas elaboradas, así se llama el indicador, es de gestión. Generalmente los indicadores de gestión se pueden relacionar con objetos de la gestión, en este caso las cartillas, ¿sí? Tú tienes que contratarlas, tienes que mandarlas a elaborar. Tu función no es hacer cartillas, tienes que contratar a un tercero para que las elabore, por eso es de gestión. La meta son 300. Unos talleristas contratados, de igual manera, la meta son 3, sigue siendo un indicador de gestión. Unas campañas de educación realizadas, la meta son 3. Aquí hablamos entonces que puede ser de gestión y de producto, ¿sí? De gestión porque tienes que movilizar recursos para realizarlas, pero de producto porque estas campañas sí hacen parte de la oferta institucional, ¿sí? Sí hacen parte de la estructura del servicio como tal. Entonces los puedo medir por gestión, ¿sí? Y por producto. Es decir, por eficiencia y por eficacia, ¿de acuerdo? Que son 3. Y las personas capacitadas. Las personas capacitadas aquí tienen una particularidad. Generalmente uno pensaría que este es un indicador de efecto, porque yo capacité a unas personas, ¿sí? Es decir, se supone, partiría de la premisa que estoy generando un cambio en esas personas. Pero nada me garantiza, por supuesto, y tomando como ejemplo este escenario en el cual estamos en este momento,
que ante la capacitación en temas de seguimiento, evaluación de política pública, ahondando en el tema de indicadores, de las 80 personas que estamos en este momento, ¿cuántas efectivamente van a replicar los elementos que aquí estamos abordando de manera práctica en su ejercicio profesional, en su ejercicio laboral? Es decir, tendría yo que hacer un ejercicio de seguimiento, de monitoreo sobre estas personas que yo capacité. Puede que se dé la situación que sencillamente le entregué la cartilla a la persona, el señor o la señora se la llevó para la casa, la guardó debajo de la almohada, nunca más la volvió a consultar y entonces un poco hasta ahí llegó la capacitación. Por eso es simplemente un producto y lo mido como eficacia, como cumplimiento. Dije que lo iba a hacer y lo hice, pero no lo puedo medir aún como un efecto, porque debería contar con unos mayores elementos. Lo mismo sucede efectivamente cuando entrego un apoyo a una determinada población. El hecho de que yo entregue el apoyo que puede ser efectivamente a través de bienes o servicios relacionados con temas de salud, de educación, de vivienda, hasta donde efectivamente eso es sostenible e implica y representa un cambio, una transformación en la condición de vida de esa población. Yo puedo entregar una despensa por una vez, puedo entregar una despensa semanalmente por el primer mes, pero si no lo hago sostenible en el tiempo, pues no va a ser más que un indicador de producto. Despensas entregadas. Pero asociado a esas despensas, yo debería tener la posibilidad de medir el efecto que esas despensas generaron en la condición nutricional de la familia, en la condición económica de la familia, a mediano y largo plazo. Efectivamente, hay una ayuda, hay un apoyo a largo plazo o si simplemente es un apoyo, una ayuda en términos de asistir a la familia, pero no generar efectivamente unas capacidades. Bien, entonces aquí tenemos una estructura y con esto ya vamos a ir cerrando. De impacto indirecto. Indirecto quiere decir que se va a dar a largo plazo. Mejorar la calidad de vida de la población debido a una mayor oferta de agua potable. Unos resultados: 4 zonas naturales reguladoras de agua recuperadas, así como unos menores niveles de contaminación en las cuencas hídricas. Unos productos sobre los cuales hablamos. Perdónenme. Un momento, por favor. 40 hectáreas de bosques reforestadas, 300 pobladores de cuencas hídricas capacitados, unos aspectos relevantes de gestión, que debo medir: una formulación de proyectos, el desarrollo de 3 jornadas anuales, una realización de 6 campañas educativas, el manejo de recurso hídrico. Y mis insumos: 20.000 árboles, el equipo de profesionales expertos, los talleristas, las 300 cartillas pedagógicas y los 2 vehículos. Como se dan cuenta ustedes, a medida que yo voy bajando a nivel de aspectos operativos, operacionales, se va ampliando la cantidad de elementos y aspectos que debo medir. Volvemos aquí entonces a la misma lógica, estamos midiendo y estamos hablando de lo general a lo particular, siempre hablamos de lo general a lo particular, y eso sigue una lógica de desagregación. Nosotros desagregamos y a medida que vamos bajando a nivel de la gestión, a nivel que la gestión misma de programas sociales y de la inclusión social se hace más operativa, tengo una mayor necesidad de medir y de identificar aspectos relevantes que debo medir y de contar con los indicadores para realizar esa medición. Ya vemos rápidamente la construcción de indicadores a nivel de fórmulas. Siempre el nombre del indicador está asociado y definido por unas variables que intervienen, y eso es lo que me va a definir de manera estructural la fórmula del indicador. Hablamos, por ejemplo, de porcentaje de apoyos entregados respecto de los apoyos solicitados. Tanto los apoyos entregados como los apoyos solicitados son las variables. ¿Sí? La variable 1, apoyos entregados, va a jugar en términos del numerador, y los apoyos solicitados me constituyen el denominador. ¿Okay? Entonces vamos a ver del universo
de apoyos solicitados, que pueden ser 10.000, yo tengo la posibilidad, la capacidad o las circunstancias simplemente de haber entregado el 40% o el 60% de ese universo de apoyos solicitados. Entregué solamente una determinada cantidad de apoyos. ¿Bien? Entonces hablamos de que generalmente acudimos a un numerador y a un denominador, y lo asociamos a un porcentaje. Y ya vamos a verlo en términos de las proporciones. Y eso nos lleva al escenario de los tipos de fórmulas más utilizadas. Tenemos la proporción, la razón, el promedio, las tasas de variación y las relaciones, como construcción de fórmulas, y aquellas de las cuales se hace más uso en términos de la medición de la gestión. Empecemos por la proporción. Se refiere a la relación entre un grupo, un subgrupo, si se quiere, de la población y toda la población, en el marco de un periodo específico, en el marco de un periodo determinado. Se va a acompañar siempre con una constante igual a 100. Es decir, yo necesito establecer con la proporción cuál es el porcentaje en términos de contar con un referente para su avance, ¿sí? Saber cuánto se avanzó. Siempre, en este caso las proporciones, los elementos del numerador están siempre incluidos dentro del denominador. Tomemos un ejemplo rápido. Si de 100 personas atendidas en un determinado programa, 60 de esas personas son mujeres, madres, cabeza de familia, tenemos entonces que el 60% del total son madres, cabeza de familia. Son mujeres, madres, cabeza de familia. Y podemos denominar a ese indicador como porcentaje de cobertura en la atención de mujeres, cabeza de familia. Ese es el nombre. Y elaboramos entonces una fórmula de medición. El total de mujeres, cabeza de familia atendidas sobre el total de personas atendidas en el municipio. Siempre por 100, para saber cuál es entonces la proporción. Y de la misma manera, esta población objetivo está contenida como parte del numerador en el denominador. ¿Cuántas de las personas que atendí eran mujeres? ¿Cuántas de las personas que atendí eran adultos mayores? Y eso me da la posibilidad de segmentar, en el buen sentido de la palabra, la medición y la comparación en la atención entre diferentes poblaciones cuando tengo un programa de atención integral que sea transversal en términos de entrega de apoyos, de despensas, de ayudas, de acceso a diferentes grupos y subgrupos poblacionales. La razón. Cuando hablo de razón, estamos hablando de un cociente. Un cociente es un número sobre otro, lo que llamamos comúnmente una división. Sin embargo, aquí ninguno de los elementos del numerador está contenido en el denominador, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que la población que asiste a un centro de atención es de 40 personas, de las cuales 18 son hombres y 22 son mujeres. Entonces, a eso le vamos a llamar una razón de masculinidad. Podemos medir también la razón de feminidad y ya la vamos a hacer también. En este caso, la razón de masculinidad mide la relación de hombres contra mujeres. Es decir, por un determinado número de mujeres, ¿cuántos hombres hay? ¿Sí? En este caso, los hombres son 18 y 22 mujeres. El resultado es 0.82. ¿Qué quiere decir ese 0.82? Atendiendo a la razón de masculinidad. La interpretación a nivel de inferir el resultado es que por cada mujer en este centro de atención, por cada mujer que atendemos allí, atendemos a 0.82 hombres. Solamente 0.82 hombres. Es decir, menos de una unidad por cada unidad de mujer. Menos de una unidad de hombre por cada unidad de mujer. La razón de feminidad básicamente es poner a las mujeres en el numerador y a los hombres en el denominador. Eso nos va a dar 22 sobre 18. Nos va a dar 1.22. No lo tenemos acá, simplemente es un cálculo rápido. 1.22 quiere decir que por cada hombre hay 1.22 mujeres.
¿sí? Que a nivel censal, en cuanto a la conformación de la población, es más o menos un promedio en diferentes zonas, regiones de México, y comparativamente se mantiene ese promedio en diferentes países de Latinoamérica. Es decir, hay más mujeres que hombres, por la sencilla razón biológica de que nacen más niñas que niños. Hay un mayor índice de nacimientos de niñas que niños. Las tasas se refieren a la variación que tienen los eventos poblacionales en un periodo determinado. Es decir, queremos saber qué tanto varían en el tiempo una misma variable. Por ejemplo, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de analfabetismo o la tasa de desempleo. Esto tiene la particularidad que yo debo contar con unas condiciones del contexto similares en los diferentes momentos del tiempo que sean comparables. Yo no podría medir la tasa de desempleo en diciembre del año 2018 contra la tasa de desempleo en agosto del año 2019. Probablemente en diciembre, en muchos países de Latinoamérica, es una particularidad y una situación especial que hay un mayor avance en cuanto a la generación de puestos informales, de comercio, particularmente por temas de Navidad. Entonces, allí bajan las tasas de desempleo, por lo menos a nivel de vinculación informal. Entonces, debo tener las mismas condiciones, las mismas características para realizar una medición que sea consistente. Es decir, en los mismos periodos, que yo compare diciembre del 2018 contra diciembre del 2019, particularmente en este tema del desempleo. Tomemos dos ejemplos rápidos. La tasa de vacunación infantil del municipio. A nivel de estructurar la fórmula, vamos a hablar del total de vacunaciones en el año 2020 contra el total de vacunaciones en el año anterior, es decir, en el año 2019. Esto es una fórmula matemática muy simple, muy sencilla. Menos 1%. Lo mismo sucede con la tasa de embarazo adolescente en el municipio. ¿Cuál es el total del embarazo adolescente en el año 2020? ¿Cuál fue? Frente al mismo dato en el año inmediatamente anterior. ¿Sí? Sobre ese mismo dato. Menos 1%. Aquí lo importante no es la fórmula matemática como tal. Lo importante es tener claridad en el dato, claridad en la información en el aspecto a evaluar relevante que yo deseo para poder medir la tasa. Generalmente estas tasas nos sirven de referente, desde luego, para saber cuál es el comportamiento y el desempeño de un determinado programa, considerando un aspecto específico, una variable específica sobre la cual quiero obtener información de un año a otro o de un periodo a otro, de varios años, un periodo de varios años contra un periodo de otros tantos años. No lo podría hacer así comparativamente entre diferentes municipios, entre diferentes regiones, puesto que las condiciones del contexto son diferentes y eso me alteraría la medición, me generaría un sesgo de medición, puesto que no tengo las posibilidades de considerar un mismo contexto, unas mismas características entre diferentes ámbitos geográficos. Las relaciones simplemente establecen una relación de proporción, en este caso entre variables distintas. Aquí hablamos de el costo por alumno al año dentro de un colegio, dentro de la preparatoria. Los computadores, el número de computadores por alumnos matriculados por día. ¿Cuántos computadores tengo asignados de acuerdo al número de alumnos matriculados que tengo en un día específico en mi preparatoria? El personal médico que tengo frente a los pacientes en condición de discapacidad al mes, ¿sí? Es decir, de acuerdo a una específica demanda de pacientes con condición de discapacidad, ¿cuántos médicos tengo capacidad de asignar, ¿sí? Al mes? Y esto se llaman relaciones. Y finalmente vamos a estar hablando de qué es una variable. Hablamos de un atributo, una condición, en este caso de una característica, de un individuo, de un bien, que toma diferentes valores, ¿sí? Hay unas que son cuantitativas y que se expresan
como su nombre lo dice, mediante cantidades numéricas, y otras que son cualitativas, que constituyen atributos o condiciones propias que caracterizan a mi población. Ejemplos: población en condición de discapacidad con acceso a servicios de salud, apoyos nutricionales entregados por colonia, redes de acueducto instaladas. ¿Ok? Y vamos a ver entonces a especificar un poquitico esto. Las variables cualitativas son aquellas cuyas características o cualidades no se pueden cuantificar, no se pueden calcular con números, mientras que las cuantitativas sí, se pueden expresar, se miden a través de números y son objeto de medición. ¿Sí? Podríamos decir ambas son objeto de comparación, pero particularmente las variables cuantitativas se expresan en números. Perdónenme. Dentro de esas variables cualitativas, tenemos tres aspectos, tres grupos: variables nominales, variables ordinales y variables binarias. ¿Qué son las variables nominales? Pues son este tipo de condiciones, atributos de la población beneficiaria que son propios de ellas, que las caracterizan como tal. Por ejemplo, el género, el estado civil, la zona de ubicación, son condiciones propias, son nominales. Las variables ordinales, que siguen un orden o una jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, si es alto, medio o bajo. Es decir, puedo categorizar, ¿sí?, a mi población de acuerdo a esa característica específica. No así en la anterior. En la anterior simplemente yo no estoy categorizando, sino estoy caracterizando, diciendo de esta población simplemente hay tantos hombres, tantas mujeres, provienen de la zona rural, de la zona urbana, tantos son casados, tantos son solteros o divorciados, pero no puedo estructurar más. Es decir, caracterizo. Las variables ordinales sí me dan una categorización y unos niveles. Y las variables binarias tan solamente me permiten identificar dos resultados, un sí o un no. ¿Son hombres o son mujeres? Del total de los niños que asisten o que reciben apoyos nutricionales en el municipio, ¿cuántos son niños y cuántas son niñas? Entonces aquí es 1 para las niñas, 0 para los niños. Y así las puedo entonces caracterizar, dándoles un número de identificación, pero no es que constituyan una variable cuantitativa. Dentro de, perdón, que aquí hay un error. Dentro de las cuantitativas tengo unas variables discretas y unas variables continuas. Estas son las cuantitativas. Las variables discretas son aquellas que utilizan valores enteros no finitos. Por ejemplo, la cantidad de personas que tiene una familia. Una familia puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. La cantidad de hijos que puede tener una familia, que pueden ser 1, 2, 3, 5, pero una familia no tiene 1.5 hijos o no tiene 2.8 hijos. Tienen 2 hijos o 3 hijos, de la misma manera con la cantidad de personas. Mientras que las variables continuas sí utilizan valores finitos y utilizan decimales. Por ejemplo, el peso de un niño, su estatura, ¿okay? Es decir, la estamos midiendo en variables continuas con valores que son continuos y que utilizan decimales. ¿Bien? Algunos ejemplos dentro de las variables que consideramos nominales, ordinales y continuas. En cuanto a su definición, el género, el estado civil, el tipo de bienes y servicios, la condición de discapacidad para las nominales. Para las ordinales ya dijimos el nivel de estrato socioeconómico, el puesto en las pruebas académicas, el nivel de discapacidad o la percepción de satisfacción. Y entre las variables continuas, los ejemplos más sencillos son la estatura, los ingresos, la cantidad de hurtos en un periodo. Aquí es muy importante
Supremamente importante tener en cuenta que estas variables, las ordinales y las categóricas, son las que me van a permitir discriminar la tendencia de los indicadores. Es decir, saber efectivamente qué es lo que estoy midiendo y hacia dónde se me van a concentrar la mayor cantidad de fenómenos de medición aquí, la mayor cantidad de variables que estoy midiendo. Son, de hecho, las que me permiten una medición más confiable, más consistente y más útil, y un poco en términos de la continuidad que tiene en cuanto a la medición. Bien. Finalmente, a nivel de la manera como yo establezco no solamente la redacción, sino también el seguimiento y la posibilidad de hacer la estructuración de un indicador, este cumple una función institucional. Todo indicador tiene una función institucional en el marco de las competencias asignadas por su entidad, por el municipio, por el Estado, que representan un carácter misional, pero que también pueden tener un carácter estratégico o un carácter operativo. Por ejemplo, la protección del adulto mayor es una función institucional que mide, como ya lo dijimos, tiene un nombre que tiene que ser claro y relevante. Cobertura de la atención al adulto mayor en situación de vulnerabilidad. Debe corresponder a una tipología, a un determinado tipo de indicador. Debe tener una fórmula de cálculo. Adultos atendidos sobre adultos identificados en el censo. Y finalmente, los aspectos que yo debo considerar para estructurar lo que se puede llamar una hoja de ruta o una hoja de vida del indicador. El indicador no solamente requiere una información, sino requiere también un instrumento y un mecanismo de apoyo, de soporte, ¿sí? Lo que podríamos llamar también la cédula del indicador, que me permite a mí hacer un seguimiento, una comparación entre indicadores y sentar una posibilidad de establecer la trazabilidad en el tiempo del comportamiento de ese indicador. Entonces debo decir qué es lo que mide, ¿sí? ¿A qué observaciones recurre para hacer esa medición? En este caso, aquí nos va a decir, por ejemplo, no incluir a los adultos que hacen parte de los centros privados. Estamos midiendo solamente a los adultos mayores que son atendidos por centros públicos del municipio, no por centros privados. Estamos haciendo como una desagregación en población de acuerdo al nivel de atención o al ámbito de atención, mejor. La frecuencia del cálculo y el reporte, ¿sí? Es decir, cada cuánto yo mido. Hay indicadores que requieren una medición trimestral, otros semestral, anuales. Hay indicadores como las tasas, que yo las mido anuales. Hay otros que yo puedo medir bianuales. En la medida en que yo pueda hacer una medición más continua, puedo tener una mejor consistencia a nivel del monitoreo, ¿sí? Pero si quiero observar unos cambios, efectivamente, unas modificaciones, transformaciones en el objeto de seguimiento, lo que se recomienda es que las mediciones sean más amplias, cada 6 meses, cada año, para observar efectivamente cuáles son los aspectos que efectivamente han cambiado, han sufrido una transformación a partir de la intervención, a partir del programa, de la entrega de los apoyos. Definir unas fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes a las cuales recurre? A través de encuestas censales, se recurre directamente a la población, se recurren a bases de datos institucionales de diferentes niveles de gobierno, es decir, establecer cómo se estructura el proceso de reporte, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar el numerador? En el repositorio al Centro de Atención al Adulto Mayor del municipio de León. Y el denominador, ¿de dónde lo puedo traer ese dato? Del Censo Nacional de Población de México. Es decir, el indicador debe tener una consistencia muy clara, institucionalmente, existe, puedo hacerle seguimiento, puedo modificarlo, inclusive, cuando lo tengo cedulado, cuando tengo una cédula del indicador, ¿sí? Porque allí están sus características, está la población objetivo, cada cuánto lo mido, etcétera, etcétera, cuáles son las fuentes, qué información es la que
necesito y para qué estoy midiendo. Esa cédula me caracteriza como tal un indicador y me da una consistencia en cuanto a la medición. Por mi parte, hasta este punto es todo. Te doy la palabra, Dorian. Si hay preguntas, observaciones, creo que nos excedimos un poquitico de tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Giovanni. Muy interesante. Muchas gracias por esa extensión. Nada más me gustaría pedirte si podrías regresar allí a la lámina donde están, digamos, los diferentes tipos de indicadores, ahí de gestión, producto, impacto. También porque me gustaría destacar algunas cosas antes de entrar en descanso y sobre todo también un descanso para ti que has hablado bastante en bueno, en estas horas, ya creo que van a ser casi 1 hora y media. Lo que es muy importante, sobre todo, es que sepan, por ejemplo, que cuando ustedes hacen el plan municipal de desarrollo o la evaluación de sus programas, ¿no? Que esos indicadores, digamos, son la base también para construir y para dar el monitoreo y seguimiento. Nosotros también desde UNESCO y desde el Sistema Naciones Unidas también siempre tenemos un plan de trabajo de 5 años y que también para eso estamos construyendo tanto resultados esperados como indicadores, ¿no? Nosotros tenemos una otra terminología, un poco el producto también tenemos, pero por ejemplo en cuanto al efecto, por ejemplo nosotros tenemos outputs y outcomes, ¿no? Outputs, digamos, son los objetivos, donde uno tiene control. Por ejemplo, en el ejemplo donde dice sobre los 40 hectáreas de reforestación. Esto, por ejemplo, digamos, es el output. Y el outcome, por ejemplo, podría ser la mejora del aire o la disminución, por ejemplo, de la contaminación. Digamos. Eso es un poco la diferencia, ¿no? Uno tiene donde tiene un control con el proyecto, con el programa que estás implementando, y otro, digamos, es un poco con el impacto, ¿no? Como dicen, el outcome, ¿no? Donde el proyecto también lleva, digamos, se implementan, digamos, con el mismo fin, pero también depende de otros factores fuera, digamos, del alcance del proyecto, del programa, ¿no? Otro cosa que me gustaría destacar, digamos, es esa diferencia entre indicadores cuantitativos y cualitativos, ¿no? Hay indicadores cuantitativos que son mediciones numéricas que dan cuenta de la magnitud de la variable a medir. Por ejemplo, eso podría ser un número de enfermeras por cada 1000 habitantes en León, por ejemplo. Y también los indicadores cualitativos, que son mediciones no numéricas, que dan cuenta sobre todo de los atributos o cualidades del variable, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, la percepción en escala Likert, de la escala Likert, lo conocen bien, eso por ejemplo puede ir de poco, bastante, suficiente, es la escala Likert. Puede ser la percepción de la calidad de la atención de salud en las clínicas de primer nivel, por ejemplo, en León, ¿no? Esos son, digamos, la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Y por último, también me gustaría destacar que nosotros en este ejercicio nos estamos destacando sobre todo a indicadores sociales, ¿no? Indicadores para la inclusión social, pero también es importante que el mismo indicador también sea incluyente, ¿no? Nosotros desde Naciones Unidas siempre tenemos varios enfoques en el mismo indicador. Por ejemplo, un enfoque de igualdad de género, un enfoque también de interculturalidad, ¿eh? Para que siempre se tome en cuenta la diversidad, la no discriminación y también tomar en cuenta, por ejemplo, la presencia, por ejemplo, de otras poblaciones como son la población migrante o las poblaciones, por ejemplo, indígenas, ¿no? Y asimismo también para el tema del ciclo de vida, que también el indicador también refleja, digamos, la intergeneracionalidad, digamos, digamos que no solo para jóvenes, pero también para otras poblaciones y también el tema de derechos humanos. Esos son un poco los enfoques que nosotros trabajamos desde Naciones Unidas, pero que también podría ser interesante para ustedes siempre tomar en cuenta, digamos, no solo el objetivo
del proyecto que sea incluyente, que sea en la inclusión social, pero también el mismo indicador que también sea incluyente. Entonces, con este introducción más teórica, terminamos esa primera parte. Agradezco mucho a Giovanni que de una excelente manera ha expuesto, digamos, esta teoría que no es fácil, la verdad es que también lleva mucha práctica y mucho diálogo. Esos son diálogos y conversaciones continuas y permanentes. Pero esto que nos acaba de dar en ese corto lapso nos va a ayudar mucho para la segunda parte, que es un poco más práctica y que también va a ser un poco más participativo para ustedes, ¿no? Ahí sí es la idea que ustedes nos van apoyando, digamos, con llevar a cabo, digamos, esos ejercicios que van a estar a cargo de un compañero de Giovanni con el profesor Julio Cortés, ¿no? Como han visto en el chat, hemos puesto varias veces los 6 archivos. Yo les pido por favor que lo descarguen y ahora, después del descanso, nuestro compañero Julio nos va a explicar cómo vamos a llevar a cabo esos ejercicios. También, esto se me fue a mencionar la vez pasada, cuando después en la interacción pueden también levantar la mano, como ya saben manejar, está ahí abajo donde dice reacciones con el smiley emoticon, con el emoticon, ahí pueden también levantar la mano, y si no, también en el chat, ¿no? Nosotros, yo les quiero proponer si vamos a tomar un descanso de 15 minutos, y que regresamos a las 11:15 de México, para la segunda sesión, la sesión más práctica. Por favor, no cierren su sesión en Zoom, nada más apaguen sus micrófonos y sus cámaras que si deseen, y nos vemos en unos 15 minutos. Si quieren tomar un café, un pequeño pan o ir al baño, pues ahora es el momento, porque después vamos a empezar con ya poner a práctica todo lo que hemos aprendido en estos momentos con Giovanni, ¿no? Y por último, también mencionarles que esa presentación y también la sesión práctica se van a poder ver, digamos, en el canal de UNESCO México, donde también podrán tener, digamos, la presentación por si es de su interés, ¿no? Así que, sin más por el momento, espero que ya les ha sido muy, muy interesante, y por favor nos vemos en unos 15 minutos para la segunda parte. Así que, Giovanni, nuevamente muchas gracias y nos vemos al ratito.